Hola a todos, mi nombre es Brenda Queirolo y junto a Sofía Belén Castro Leme somos auxiliares docentes de la tercera cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En este video vamos a explicar la articulación del codo y lo dividimos en dos partes. En la primera vamos a hablar de su clasificación y de las superficies articulares y en la segunda de sus medios de unión y movimientos. Aclaramos además que este video es un complemento para la bibliografía de base que ustedes tienen que leer semana a semana. Y que además los nombres que vamos a utilizar y que tienen que utilizar ustedes en el examen son nombres en terminología anatómica internacional. Los objetivos entonces van a ser clasificar la articulación del codo, describir sus superficies articulares y medios de unión y comprender los movimientos que posibilitan. La articulación del codo está conformada por tres articulaciones. La articulación húmero-cubital, a través de la cual se articula la extremidad inferior del húmero con el cúbito. La articulación húmero-radial, donde se articula el húmero con el radio. Y la articulación radiocubital proximal, que articula los extremos superiores del radio y del cúbito. La articulación húmero-cubital es una articulación de género gínglimo que posibilita los movimientos de flexo-extensión del antebrazo sobre el brazo. La articulación radiocubital proximal es de género trocoide y está adaptada a los movimientos de pronosupinación. Por último, la articulación húmero-radial participa de ambos movimientos. Así podemos distinguir entonces fisiológicamente al menos dos articulaciones. La articulación húmero-cúbito-radial o húmero-antebraquial, que es la que vemos en esta primera imagen, y está conformada a su vez por dos articulaciones que son la húmero-radial y la húmero-cubital, y por otro lado a la articulación radiocubital proximal. Pero anatómicamente todas comparten la misma cápsula, todas están adentro de la misma cápsula articular, todas comparten la membrana sinovial y el aparato ligamentoso, entonces no podemos diferenciarlas como articulaciones individuales, sino que todas en conjunto forman la articulación del codo. Veamos estas imágenes en donde vemos por un lado hacia la izquierda a la articulación húmero-antebraquial desde una vista frontal formada por la articulación húmero-radial y húmero-cubital, y por otro lado vamos a ver esta vista superior de la articulación radiocubital proximal en donde encontramos hacia lateral al radio y hacia medial al cúbito. Pasemos a la clasificación de la articulación. Este es un punto muy importante, ya que cada vez que expliquen un preparado o una articulación de manera teórica, van a tener que usar estos 6 criterios, y en el orden siguiente. Primero, según la cantidad de superficies articulares que presente, va a ser simple o compuesta. En este caso tenemos 3 huesos diferentes, así que es compuesta. Según la amplitud del movimiento, si tiene mucho movimiento, como es el caso de esta articulación, va a ser una diartrosis. Y según el tejido interpuesto que presenta entre ambas superficies articulares, es una articulación sinovial. El género habla de las superficies articulares, la forma de las superficies articulares. Acá tenemos que distinguir 3. La húmero-radial, que es una esferoidea o enartrosis, porque presenta superficies con forma de segmentos de esfera, por un lado cóncavos, por el otro convexo, como vemos en esta imagen. Por otro lado, la articulación húmero-cubital, que es una articulación de género gínglimo, que presenta segmentos de polea, también se la llama en bisagra, como ven acá en esta otra imagen. Y por último, la articulación radiocubital proximal, que es una articulación trocoide, en donde sus superficies presentan formas de cilindro. El quinto criterio es el grado de movilidad. El grado de movilidad habla de los ejes en los que se mueve una articulación. Y acá tenemos que recordar lo que vimos en el primer trabajo práctico de planos y ejes. Lo van a ver mejor cuando vean biomecánica, pero recuerden que, por un lado, las articulaciones esferoideas, por definición, son triaxiales, permiten el movimiento en los 3 ejes. Pero en este caso, la articulación esferoidea va a estar limitada. Tengan cuidado con eso porque los movimientos van a estar limitados por el aparato ligamentoso. Y por otro lado, la articulación gínglimo es uniaxial, se mueve en un solo eje, al igual que la articulación trocoide. Por último,
acerca de la compartimentalización de la cápsula, la podemos dividir en compleja o no compleja. Si tiene un disco o menisco interpuesto en la cápsula articular entre ambas superficies, se dice que es compleja. En este caso no tenemos ni disco ni menisco, por eso es una articulación no compleja. Bueno, esos son los 6 criterios que tienen que mencionar siempre para cualquier articulación que vayan a clasificar. Las superficies articulares van a estar presentes en 3 huesos: el húmero, el cúbito y el radio. Empecemos con el húmero. En esta imagen vemos por un lado la extremidad inferior del húmero desde una vista anterior y abajo vemos una vista posterior. Desde anterior observamos hacia medial el epicóndilo medial, hacia lateral el epicóndilo lateral y superior y medialmente la fosita supratroclear. Lateral y superiormente la fosita supracondilia. La parte articular del hueso está formada por el capítulo del húmero, que antes se llamaba cóndilo, y la tróclea del húmero. Y desde posterior observamos otra vez el epicóndilo medial, el epicóndilo lateral, la tróclea del húmero, que es la porción articular desde esta vista, y superior a ella la fosita olecraniana. La tróclea, entonces, y el capítulo están cubiertos de cartílago hialino, que es lo que permite el deslizamiento de las superficies articulares y además les da protección. Ahora veamos una vista inferior de la extremidad inferior del húmero, en donde vemos lateralmente el epicóndilo lateral, hacia medial el epicóndilo medial y la superficie articular, que está formada por un lado por el capítulo del húmero y la tróclea del húmero. La tróclea del húmero tiene por un lado las vertientes, ¿sí?, que son las partes más laterales, y la garganta, que es la parte central que presenta una depresión de la tróclea. Ambos están separados, el capítulo y la tróclea, por el surco cóndilo-troclear. Y todo esto entonces está recubierto, como dijimos antes, por cartílago hialino. Vamos ahora a las superficies articulares del radio y del cúbito. Vemos por un lado hacia la izquierda al radio articulándose con el cúbito desde una vista frontal, y hacia la derecha vamos a ver al cúbito articulándose con el radio desde una vista superior. Empecemos con el radio. En el radio vamos a encontrar hacia superior, y esto también nos ayuda a marcar la posición anatómica, hacia superior la fosita articular de la cabeza del radio. Y alrededor de ella vamos a encontrar la circunferencia articular de la cabeza del radio. Va a estar rodeada a su vez por un ligamento, que es el ligamento anular del radio, y se inserta en el cúbito, que ya mi compañera va a explicar sus inserciones, pero lo importante es que está tapizada internamente de cartílago hialino, y esto le permite ser a su vez una superficie articular también, porque posibilita los movimientos. Por otro lado, por parte del cúbito, va a presentar 2 porciones en su escotadura troclear. Por un lado, la porción coronoidea de la escotadura troclear, y por otro lado, la porción olecraniana de la escotadura troclear. Entre ambas forman la superficie articular, que se articula con la extremidad inferior del húmero que presentaba la tróclea. Hola a todos, mi nombre es Sofía Belén Castroleme, soy también ayudante de la cátedra, este año en los turnos miércoles tarde y noche, y lo que queda de la clase lo voy a exponer yo. Primero voy a describir los medios de unión de la articulación, les voy a mostrar con eso algunos preparados, y por último voy a mencionar los movimientos que esta articulación permite. Vamos entonces a ver los medios de unión. Como en toda articulación sinovial, vamos a nombrar como primer medio de unión a la cápsula sinovial. Acá tenemos 2 imágenes de los huesos que conforman la articulación del codo. Tenemos una que es la vista anterior y la otra que es la vista posterior, y ahí está apareciendo la cápsula de la articulación. Como ven, todas las superficies articulares quedan encerradas dentro de la cápsula, dentro de esta única cápsula. Hay una sola cápsula, por eso podíamos decir que había una sola articulación, y entonces la podíamos clasificar como una articulación compuesta, es decir, formada por más de una estructura anatómica. La cápsula igualmente que vemos acá está abierta para poder seguir observando
en su interior las superficies articulares y apreciar mejor la inserción de esta cápsula en las estructuras óseas. Con respecto a estas inserciones, podemos decir que se van a dar hacia superior sobre el húmero, donde vamos a ver que hacia anterior pasa sobre o superior a las fosas coronoidea y radial, y en la parte más posterior va a ser superior a la fosa olecraniana. En la parte más lateral va a pasar entre el cóndilo y el epicóndilo lateral, en el surco que queda entre estas dos estructuras. Eso cuando lo veo más en la vista anterior, porque cuando me voy a la cara posterior, en la parte lateral la voy a ver a la inserción de la cápsula lateral a la tróclea. ¿Por qué pasa esto? Recordemos que el cóndilo solamente lo puedo ver desde la cara anterior del húmero. Y hacia medial va a pasar entre la tróclea y el epicóndilo medial, más cercana a la tróclea. La inserción inferior de la cápsula se va a dar sobre el cúbito y sobre el radio. Sobre el cúbito se va a insertar rodeando a las escotaduras radial y troclear, bien cerca de esas escotaduras, pero en ciertas regiones se va a alejar. Por ejemplo, en la parte superior y lateral del olecranon se va a alejar de la superficie articular, y también en la parte inferior de la apófisis coronoides. Por lo tanto, al alejarse la inserción de la cápsula de estas superficies articulares, estos picos, entre comillas, que son la apófisis coronoides y el vértice de la apófisis coronoides y el vértice del olecranon, van a quedar más introducidos dentro de la cavidad sinovial. Y con lo que respecta a la inserción en el radio, se va a dar alrededor del cuello de este hueso, que es la parte que queda inferior a la cabeza del mismo. Recordemos que en estas imágenes la cápsula estaba abierta y que en verdad debería estar encerrando a las superficies articulares, o sea, formando una cavidad cerrada, que es lo que intenté representar con esa parte que coloreé de blanco, como intentando completar la parte de la cápsula que falta. Quiero aclarar algo, y es que en esta diapositiva me referí como cóndilo a lo que conocemos como capítulo. El resto de los medios de unión son ligamentos. Vamos a nombrar 5 ligamentos primero, de los cuales casi todos constituyen engrosamientos de la cápsula, y eso quiere decir que no pueden separarse de esta cápsula sin romperla. Es decir, si yo los quisiera separar, terminaría rompiendo la cápsula, y por ende puedo decir que son porciones de la cápsula engrosadas. Al final vamos a nombrar a otro ligamento que está descrito como parte de las superficies articulares, pero igualmente lo vamos a incluir también en los medios de unión. Tenemos que saber que los ligamentos de esta articulación van a cumplir dos funciones. Por un lado, mantener a las superficies articulares en contacto, y por otro lado, los ligamentos colaterales, que ya vamos a ver cuáles son, van a impedir cualquier movimiento de lateralidad que pudiera darse en esta articulación. Acá tenemos 3 vistas de la articulación del codo. Una vista anterior, una vista medial y una lateral. Y con estas 3 imágenes vamos a poder describir a la mayoría de los ligamentos. En primer lugar, está el ligamento anterior, que se va a extender por toda la cara anterior de la cápsula. Son estas fibras que ven acá. Y ven cómo va desde toda la inserción superior de la cápsula a la parte más lateral de la apófisis coronoides y al ligamento anular, que ya nombró Brenda anteriormente, que era ese que rodeaba la cabeza del radio. Algunos dicen que se pueden distinguir 2 fascículos en este ligamento anterior, que son 2 fascículos oblicuos, uno medial y uno lateral, que terminarían entre los dos conformando a este ligamento anterior. Además, en esta cara anterior de la cápsula hay un fascículo que sobresale del resto, es decir, que sobresale de las fibras que forman al ligamento anterior, y que se conoce como ligamento oblicuo anterior, que son estas fibras más oblicuas o diagonales que ven acá, que se extienden desde el epicóndilo medial hasta el ligamento anular del radio. Ahora vamos a colorear en violeta al ligamento anterior y en verde al ligamento oblicuo anterior. Los otros ligamentos que vamos a poder describir en estas imágenes son los ligamentos colaterales. Y tenemos 2, uno que es medial y uno que es lateral. El medial es el ligamento colateral cubital y está formado principalmente por 3 fascículos
y luego vamos a nombrar un cuarto fascículo, pero que no es el más importante. Los tres primeros fascículos, que son el anterior, el medio y el posterior, se van a extender desde el epicóndilo medial hasta el cúbito. El anterior va a ir del epicóndilo medial hasta la apófisis coronoides. El fascículo medio va a ir desde el epicóndilo medial hasta el borde medial de la apófisis coronoides, o mejor dicho, el tubérculo coronoideo que se encuentra en esa parte. Y el fascículo posterior se va a abrir como un abanico, ahí vamos a ver la forma en amarillo, y va a ir desde el epicóndilo medial, expandiéndose como un abanico, hasta el borde medial del olecranon. Y por último está ese otro fascículo, que dijimos que era el cuarto fascículo, que se conoce como fascículo arqueado, que no se va a insertar como todos en el epicóndilo, como todos los fascículos de este ligamento, en el epicóndilo medial, sino que va a ir desde la base de la apófisis coronoides hasta la base del olecranon. Lo que hace, o la función que tiene este fascículo arqueado, es reforzar las inserciones de este ligamento. Y el último ligamento que vamos a describir en esta diapositiva es el ligamento colateral radial, que también tiene varios fascículos. En este caso tiene 3 fascículos, que son el anterior, el medio y el posterior. Este es un ligamento que está muy desarrollado y que se va a extender. Todos sus fascículos se van a extender desde el epicóndilo lateral hasta llegar al cúbito. Vamos a ver entonces al fascículo anterior, que va a ir desde el epicóndilo lateral hasta el extremo anterior de la escotadura radial del cúbito. Miren cómo pasa anterior a lo que es el ligamento anular, que estaría rodeando la cabeza del radio, si pasa anterior a este y lo termina acompañando hasta el borde de la escotadura radial del cúbito, el borde anterior. Luego tenemos el fascículo medio, que va a ir desde el epicóndilo lateral hasta el extremo posterior ahora de la escotadura radial del cúbito. Es decir, que va a ser lo mismo que el anterior, pero por la cara posterior de la cabeza del radio, rodeando a la cara posterior de esa cabeza. Y por lo tanto también entrando en contacto con el ligamento anular que está rodeando a la cabeza del radio. Y lo acompaña hasta el borde posterior de la escotadura radial del cúbito. Estos dos ligamentos, el anterior y el medio, entonces vemos cómo están en su recorrido acompañando y contribuyendo a la formación del ligamento anular, ¿sí? Reforzándolo. Uno por la cara anterior y el otro por la cara posterior. Y por último tenemos al fascículo posterior, que va a ir desde el epicóndilo lateral hasta el borde lateral del olecranon. Vamos a ver ahora al ligamento posterior. Antes voy a describir la imagen que vemos acá, que como bien dice ahí es una vista posterior, pero tengan en cuenta que en esta ilustración de la articulación del codo, el antebrazo está flexionado. Por lo tanto, lo que yo estoy viendo acá es la parte superior del olecranon. Ahora sí, en este ligamento se van a poder distinguir varios tipos de fibras. Vamos a tener fibras verticales, fibras transversales y fibras oblicuas, y cada una de estas va a constituir distintos fascículos. Las fibras verticales van a constituir los fascículos húmero-olecranianos verticales, que se van a extender desde el borde superior de la fosa olecraniana al vértice del olecranon. Acá esa parte de la inserción en el olecranon no la vamos a poder llegar a ver porque queda tapado por los próximos fascículos que vamos a nombrar. Recuerden que el vértice del olecranon estaba más introducido en la cápsula sinovial, o sea, en la cavidad articular, y por lo tanto la inserción de estas fibras, de estos fascículos húmero-olecranianos verticales en ese vértice del olecranon no los vamos a poder observar a menos que saquemos los fascículos que quedan superficiales a este. Es decir, esa inserción en el olecranon quedaría por acá, pero no la estamos viendo.
Luego tenemos fibras transversales que van a conformar lo que se conocen como los fascículos húmero-humerales. Húmero-humerales porque tienen sus dos inserciones sobre el húmero. En este caso van a ir de un borde a otro de la fosa olecraniana. Y por último tenemos a fibras oblicuas que van a conformar los fascículos húmero-olecranianos oblicuos, que van desde los bordes laterales de la fosa olecraniana hasta el olecranon, como vemos acá. Por último, vamos a nombrar a estos dos ligamentos. Vamos a observar, estas imágenes son vistas superiores. Este sería el cúbito y este sería el radio. Y tenemos al ligamento cuadrado, que lo vemos ahí marcado en amarillo ahora, que va a reforzar a la cápsula, a la parte inferior de la cápsula. Va a ser inferior a la articulación radiocubital proximal que se iba a dar entre la escotadura radial del cúbito y entre la circunferencia de la cabeza del radio. Entonces es inferior a esta articulación, tiene forma cuadrada y por eso su nombre, y va desde el borde inferior de la escotadura radial hasta la parte media del cuello del radio, reforzando, como dijimos, a la cápsula en su parte inferior. O sea, reforzando la parte inferior de la cápsula. Y luego tenemos al ligamento anular, que Brenda bien lo había nombrado como parte de las superficies articulares, ya que está revestido por cartílago hialino, pero también podemos incluirlo en los medios de unión, ya que permite que radio y cúbito formen una superficie única, entre comillas, que se enfrente a la superficie articular del húmero. Y ahí lo vamos a observar en la imagen, que también es una vista superior, donde está el cúbito y el radio. Se saca el radio y se ve mucho mejor el ligamento anular, que lo estaba rodeando, y ahí lo remarcamos en color. Y acá les dejo las fotos de un preparado. Tenemos una vista anterior y una vista medial. Y antes de empezar a marcar las cosas que estuvimos describiendo, los ligamentos que estuvimos describiendo en las diapositivas anteriores, quiero aclarar un par de cosas. Primero, en la cátedra hay varios tipos de preparados. Están los preparados donde, además del hueso, se conservaron los músculos y todos los elementos nobles, es decir, arterias, nervios, venas. En esos preparados se les va a pedir que marquen todo lo relacionado a los músculos, a los elementos nobles que mencioné y a la topografía también, entre otras cosas. Luego tenemos los huesos, donde se va a poder marcar todo lo relacionado con ellos, ya sea sus superficies articulares, sus accidentes, sus porciones, etc. Y luego están estos preparados, que son los preparados de articulación. En los preparados de articulación lo que van a ver ustedes es la parte ósea, la parte de la cápsula con sus ligamentos, pero también van a ver inserciones musculares. Y esa es una de las razones por las que es importante que sepan las inserciones musculares. Más allá de que les va a servir para los preparados donde vean todo el músculo entero, para identificar los músculos y no confundírselos, en estos preparados de articulación les va a servir saber las inserciones porque va a ser lo único que les va a decir a ustedes qué músculo, o la inserción de qué músculo están viendo. Otra cosa es que estas fotos que están acá justamente las elegí porque se distinguen bastante bien algunas porciones de ligamentos o algunos ligamentos, pero no siempre es así, no siempre pasa eso, no siempre van a ver perfectos los ligamentos, sino que a veces van a tener que marcarlos según donde ustedes sepan que están o que deberían estar. Y por último, es que siempre, con cualquier preparado que les den, ustedes lo primero que van a tener que hacer, ya sea que se los pidan o no, pero lo primero que van a tener que hacer para ayudarse a ustedes, para ubicarse, es ubicarlo en posición anatómica. Para eso van a tener que saber, por un lado, cuál es la posición anatómica de referencia, que es el trabajo práctico número 1 eso. Y por otro lado, van a tener que poder justificar
esa posición anatómica en base a distintas estructuras y a distintos planos o cortes que se le pudieran hacer a ese preparado. Vamos a tomar como ejemplo las fotos de este preparado para describir los ejes, es decir, vamos a describir qué es anterior, qué es posterior, qué es lateral, qué es medial, qué es superior y qué es inferior y por qué. Normalmente, si ustedes tuvieran un preparado en la mano, tendrían que ubicarlo en posición anatómica, pero bueno, eso yo no lo puedo hacer desde acá porque les estoy mostrando una foto. Pero sí les puedo ayudar o los puedo guiar para que aprendan a justificar qué es anterior, qué es posterior, qué es lateral, qué es medial, qué es superior y qué es inferior. Y eso tómenlo tanto para estos preparados como para cualquier otro que se les pueda presentar a lo largo de la cursada. Entonces, vamos a empezar tratando de identificar la orientación superior e inferior. Yo voy a decir que esto es superior y que esto es inferior porque si hago un corte transversal de la articulación del codo, hacia superior me queda el húmero y hacia inferior me queda el radio y el cúbito. Luego, si yo quisiera identificar la orientación lateromedial, diría que esto es lateral y esto es medial, porque si yo hiciera un corte sagital de la articulación del codo, de la articulación, no del cuerpo humano porque se está en la línea media. Si hiciera un corte sagital de la articulación del codo, hacia lateral me quedaría el radio y hacia medial me quedaría el cúbito. Y por último, para identificar la orientación antero-posterior, yo voy a decir que esto es anterior y que esto es posterior, ya que hacia anterior tengo el tendón de inserción terminal del músculo bíceps braquial y hacia posterior tengo el olecranon. Y recordemos que el corte que nos separa una estructura en una mitad anterior y en una mitad posterior es un corte coronal. Y así es como tienen que justificar la posición anatómica. En todos los preparados siempre traten de pensar en esas tres orientaciones que tienen que identificar, en el plano o en el corte que le corresponde trazar a cada una y en pensar una estructura que quede a cada lado del corte, que es lo que me va a justificar qué es superior o inferior, o qué es lateral o medial, o qué es anterior o posterior. Siempre esas estructuras que ustedes elijan para justificar tienen que ser cosas evidentes y bien claras, como por ejemplo las estructuras que estuvimos marcando acá. Cosas que me den la pauta y que no me dejen dudas de que lo que estoy marcando es medial o es lateral o la posición que sea. Y ahora sí pasamos a marcar distintas estructuras que podamos en estas mismas imágenes. En la vista anterior vamos a encontrarnos con el húmero, con el radio, con el cúbito. En el medio de estos dos últimos huesos vamos a encontrar a la membrana interósea, que sería toda la estructura que está acá. Esto es la cuerda oblicua, que ya cuando lean membrana interósea van a ver bien de qué se trata. Y luego, en lo que respecta a la articulación, vamos a poder marcar el ligamento anterior, ¿sí? Los fascículos o las fibras del ligamento anterior, que sería todo esto que está acá. También se distingue bien lo que es el ligamento oblicuo anterior, mírenlo acá, como se nota que es bien diagonal y se nota bien sus inserciones de dónde a dónde va. También podríamos marcar los fascículos anteriores de los ligamentos colaterales, tanto el del colateral radial, que es acá el que acompañaba y reforzaba al ligamento anular anterior del radio en su cara anterior. ¿Sí? Acá tenemos a ese fascículo anterior del ligamento colateral radial y al fascículo anterior del ligamento colateral cubital. Y por último podríamos marcar este tendón, que cuando justificábamos la posición anatómica ya lo había nombrado, que es el tendón de inserción terminal del músculo bíceps braquial, que lo veo que se está insertando en la tuberosidad del radio. Y con respecto a la vista medial, vamos a poder marcar de nuevo el húmero, el cúbito, el radio, la cuerda oblicua que habíamos nombrado en la imagen anterior,
el tendón de inserción terminal del bíceps braquial en la tuberosidad del radio. Y con respecto a la articulación del codo a sus ligamentos, vamos a poder marcar los fascículos del ligamento colateral cubital. Vamos a tener el fascículo anterior, el fascículo medio, el fascículo posterior, que recuerden que se expandía como un abanico, y el fascículo arqueado, que era el que reforzaba las inserciones más inferiores del ligamento. Por último, vamos a ver qué movimientos permite la articulación del codo. Habíamos dicho que si teníamos en cuenta la cavidad sinovial, la articulación era única, era una sola, ya que había solo una cápsula, pero al abrir esa cápsula yo podía clasificar distintas subarticulaciones, por decirlo de alguna forma, dentro de la articulación del codo. Y ahora vamos a ver que cada una de estas articulaciones van a permitir distintos movimientos. Básicamente, la articulación del codo va a posibilitar el movimiento de flexo-extensión que se va a realizar en las articulaciones o que van a participar en este movimiento las articulaciones húmero-cubital, que es una articulación de género gínglimo y por lo tanto es uniaxial. El movimiento que realiza solo lo hace en un eje, que en este caso es un eje transversal, y puede realizar en ese eje un movimiento que es el de flexo-extensión. Y la otra articulación que participa en este movimiento de flexo-extensión es la húmero-radial, que anatómicamente es una articulación esferoidea, porque su forma nos dice eso. Pero fisiológicamente no puede comportarse como una esferoidea. Las esferoideas son triaxiales. Y eso quiere decir que debería poder moverse en base a 3 ejes o alrededor de 3 ejes. Esta articulación no puede hacer eso debido a la presencia de los ligamentos colaterales, que como habíamos visto antes, limitan los movimientos de lateralidad. Entonces, lo que hace la articulación húmero-radial es acompañar a los movimientos de las otras dos articulaciones. Por lo tanto, participa en el movimiento, en este caso, de flexo-extensión que estábamos describiendo. El otro movimiento que permite la articulación del codo es el de pronosupinación, donde lo que va a pasar es que el radio va a girar alrededor del cúbito, como vemos en esta imagen. Por transparencia se ve cuando el radio estaría en supinación y luego se ve con más definición cuando estaría en pronación. En este movimiento participan tanto la articulación radiocubital proximal como la articulación radiocubital distal, pero esa última no la incluimos en la diapositiva ya que no es parte de la articulación del codo. Pero si ustedes tuvieran que hablar de la pronosupinación, también tendrían que describir a esta otra articulación. Algunos autores nombran también que la articulación húmero-radial va a acompañar a los movimientos de pronosupinación. Igualmente, este tema de los movimientos lo van a ver bien en la clase de biomecánica. Ahí van a ver bien en qué eje se realiza cada movimiento, en qué plano, qué músculos son los que posibilitan cada uno, qué amplitud o qué graduación tiene cada uno. Y bueno, básicamente todo lo que tienen que saber de la biomecánica. Acá les dejamos la bibliografía que utilizamos para armar esta clase y aprovecho para recalcar de nuevo que esta clase es complementaria a la bibliografía y que no la reemplaza. Por lo tanto, no pueden dejar de leer los libros de la bibliografía recomendada. Esto fue todo lo de esta clase. Esperamos haber sido claras y que les haya servido. Muchas gracias a todos por su atención.